¿Qué tal? Muy buenos días o buenas tardes o buenas noches a todos ustedes que están ya conectados con nosotros. Nos da muchísimo gusto que sea de nueva cuenta el día de nuestra cita y que podamos tener este contacto uno a uno, dos a dos, todos los que estén en posibilidades de eso, establecer una comunicación. Este día vamos a hablar de el origen de las palabras, de dónde vienen, quién las inventó, cuándo las inventamos, pero bueno, para que podamos llegar a ese lugar, primero hay que presentarnos. Mi nombre es Alejandra Flores, estoy al frente de Librélula Editores y por supuesto siempre estoy muy bien acompañada de Emilio Calderón. ¿Cómo estás, Emilio? De maravilla. Encantado de estar aquí nuevamente otro miércoles a las 11 de la mañana, hora de Cancún. Así es. Los vamos a esperar cada semana a esta misma hora, aunque obviamente esto estará diferido, usted podrá verlo a la hora que guste, pero si quiere acompañarnos en vivo, estaremos, como bien dice Emilio, los miércoles a las 11 de la mañana, tiempo de Cancún. Vamos entonces a recordarles también cómo pueden seguirnos y en qué parte, Emilio, antes de empezar con el tema. Pueden seguirnos a través de la página de Librélula Editores, ya sea de Facebook o la página web que sería www.librelulaeditores.com. Muy bien. Y bueno, recordarles que ya ahí pueden ustedes encontrar también las ligas para los diferentes, digamos, entradas de blog de los temas que hemos estado desarrollando en este espacio, pero que también tienen una versión ya un poco más condensada, con palabras mucho más claras y sin este chismecito que de pronto nos echamos Emilio y yo y que nos van a llevar seguramente a datos importantes, a tips necesarios y por supuesto conocimiento que es vital para quienes escribimos y para quienes editamos libros. Esta mañana queremos hacer pues como una suerte de inmersión, de reflexión acerca del origen de las palabras. Entonces, pues vamos a invitarlos también a que lean en el blog este tema, un poco del desarrollo de este tema. Y queremos de alguna forma también invitarlos a los que estén conectándose a través de las redes sociales pues a que nos dejen también sus reflexiones. ¿Cuál fue la primera palabra que habrá pronunciado el hombre o la mujer? Si eventualmente tenían que nombrar ese universo, ¿qué nombrarían? ¿Cuál fue tu primera palabra, Emi? ¿Tú, te han dicho cuál fue la primera palabra que pronunciaste en la vida? ¿O recuerdas cuál fue la primera palabra de tus hijos? Híjole, sinceramente no. Soy bastante malo para ese tipo de cosas. Recuerdo Bueno, algunas de las que dijeron de chicos, pero la primera, no. bueno, ¿cuál fueron algunas de esas primeras palabras que recuerdas que nombraron tus hijos? Bueno, por ejemplo, mi hijo decía burciégalo en lugar de murciélago. Eh, y algo fabuloso, una de sus primeras oraciones así que tenían mucho sentido era cuando nos decía, teno hambre. Entonces, bueno, ya sabíamos que iba a ser dragón igual que su padre. Me encanta la idea. Bueno, pues esa es una pregunta que quizás sería interesante saber indagar. Generalmente dicen, no, pues lo primero que uno dice es mamá. O los papás dicen, no, 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 lo primero que dijo fue papá. En mi caso, no sé cuál fue la palabra que yo habré dicho, pero sí tengo claro que la primera palabra que mi hija dijo fue agua. Y también era para pedir agua, ¿no? Después fue para nombrar el mar. Y cuando lo hizo, puso esos ojos de asombro que no me puedo dejar de recordar y de emocionar. Esos ojos grandes, grandes que se abren y que estaban justo frente al mar. La primera vez que ella vio el mar, lo miró, abrió grandes los ojos y dijo, mucha agua. Y fue muy lindo. ¿Por qué vamos a ese lugar?
Porque resulta que estuve tratando como de investigar, a ver, ¿cuál fue el origen de las palabras? ¿Quién las inventó? ¿Hace cuánto tiempo que el ser humano abrió la boca para pronunciar algo? Y entonces, pues nos encontramos con información interesante que tiene que ver con estas teorías evolutivas. A lo mejor alguien dice, ay, eso como que es relativo. ¿Quién va a saberlo? No estuvimos ahí, pero las investigaciones dicen que hace alrededor de 400 millones de años, en estas etapas evolutivas del hombre, pues apareció el Australopithecus y que a partir de ahí se generó este como detonador evolutivo que iba a hacer que el cerebro se dividiera en dos y que entonces se generara la posibilidad de que se pronunciara algo, que se generara el habla. Esto me parece muy interesante porque eso también se relaciona con el Homo erectus y después con el Homo sapiens. Y entonces, si pensamos ya así como básicamente en cómo es que el hombre comienza a pronunciar cosas, hablan de principio del protolenguaje. Es decir, estos sonidos que sirven para identificar algo o lo que sucede y quizá con estas emociones. Hace un par de semanas escuchábamos en, en el árbol que tenemos a espaldas de mi casa, su casa, una escandalera de pájaros que parecía que estaban como en el chisme de algo está pasando. Es como un asunto de ruidos, de que se están diciendo cosas muchos pájaros, ¿no? Y entonces le decía yo a mi pareja, ¿qué está pasando? O sea, algo está pasándole algo a los pájaros. Yo creo que se cayó un pajarito. Yo creo que se ha de haber caído del nido. Y entonces así como, ajá. Y entonces él empezó a bromear, ¿no? Ay, sí, comadre, mira, ya se cayó el chamaco pájaro de no sé quién, Ujú. ¿no? Entonces, era muy gracioso, pero cuando fuimos al patio, resulta que sí, había un pajarito en el piso y toda esa escandalera tenía que ver con la caída de ese pajarito. Entonces me seguí pensando como en cómo es que los seres humanos también nos comunicamos a partir de esos ruidos, gritos, este lenguaje, este protolenguaje, que de alguna manera iría después avanzando hasta convertir en habla, en significado, eso que se nombra. ¿A ti qué te parece toda esta información de mí? Porque a mí me vuela la cabeza llevarme hasta ese lugar en donde estos humanos, estos Homo sapiens, estos Homo erectos, comienzan a nombrar el mundo. Bueno, a mí me parece muy interesante, digo, cuando estamos aprendiendo, cuando estamos chiquitos, empezamos a aprender nombres de cosas, ¿ok? Empezamos a nombrar lo que podemos tocar. Entonces me suena lógico que así es como haya empezado el idioma, ¿no? Dándole nombre a las cosas que estaban alrededor de uno. Y a través de eso, bueno, ya empezar a generar como un entendimiento de cuando se hace un sonido quiere decir tal cosa y por lo tanto vamos asignando otros sonidos para nombrar otras cosas hasta que eventualmente podemos nombrar no solo cosas, sino ideas. Así, Hay una serie de novelas que a mí me fascina, que es Los hijos de la tierra de GeneOwell. Y ahí, curiosamente, hay dos de nuestros antepasados. Se encuentran los Neandertal y los Cromañón. Los Neandertal, los típicos hombres de las cavernas, que tenían la frente más plana, los ojos más hundidos, digamos, y las cabezas más grandes y más sólidas.
y que en teoría no tenían un dominio del lenguaje. Sí podían hacer ciertos sonidos, pero no tenían un lenguaje como tal y de acuerdo a cómo se plantea en el libro, que era mucho más un lenguaje a través de posiciones del cuerpo y todo, porque todavía no tenían claramente desarrolladas las cuerdas vocales. Y por el otro lado, los Cromañón, con quienes sí hubo un cruce temporal, estaban viviendo Neandertal y Cromañón simultáneamente, ellos sí ya tenían un desarrollo de las cuerdas vocales y ya tenían un lenguaje más desarrollado y además no era solamente la parte oral, sino que ya tenían arte, ya tenían la posibilidad de expresarse a través de lo escrito, a través de las pinturas que se hacían en cavernas, etcétera, que es lo que nos ha llegado hasta nuestros días, ¿no? Entonces, no era solamente el ya tengo una manera de comunicarme de manera oral, sino que puedo plasmar mis ideas en la pared a través de pintura. Y además es, bueno, para quienes en algún momento hemos estado en alguna caverna, observando esos rastros humanos a través de la pintura rupestre. O sea, sí, es como un gran viaje, es como confirmar la humanidad y su desarrollo. Y por eso cuando pienso en la palabra, que al final como escritores, como editores, es nuestra materia prima, pues sí, me da como muchísima curiosidad saber de dónde viene. Cuando uno, no sé, cuando se lee un libro como el de El infinito en un junco, que nos lleva como a toda la historia del libro, es pues una cosa muy bonita, ¿no? Es como muy emocionante. Y voy de nuevo al tema de dónde venimos, porque me parece que la historia de la humanidad es la historia de la palabra, es la historia de cómo nos vamos involucrando con el mundo a partir del sonido, del aliento, de esta interpretación de lo que está junto a nosotros y lo nombramos. Pero después también de esto que no se puede nombrar, o sea, que no se puede tocar, pero se puede nombrar o se puede sentir. Entonces pienso en todas estas palabras abstractas que tienen que ver con emociones muy particulares y que nos hacen también nombrar eso que es una idea abstracta. Eso también me vuela la cabeza, como pensar en qué momento es que tenemos esta capacidad para nombrar eso. Y no sé si esto tuviera que ver con ponerlo en una línea del tiempo, como es también nuestra maña de escritores, porque cada vez que acompañamos a un escritor e insistimos en ello, en nuestra línea cronológica del tiempo, ¿no? ¿Dónde empieza la historia? ¿Y dónde va a acabar? ¿Y qué fue primero? ¿Y qué fue después? Así también me imagino un poco. ¿Qué pasa con el lenguaje? ¿Hace cuánto tiempo y desde dónde? Entonces, si pudiéramos hacer una línea del tiempo, podríamos pensar en que hace 50 millones de años eh, estaban transitando de un tipo de hombre al otro, ¿no? De el Homo erectus al Homo sapiens. Y de ahí pasaron alrededor de, nos dicen, de acuerdo a lo que plantean los teóricos, estaríamos hablando de que la historia del lenguaje es de alrededor de 50,000 años. 50,000 años. Y después, el otro dato es 4,000 años tiene, digamos, como la palabra escrita. No tiene que ver con lo que se habla, sino cómo después eso, porque ahí está como el caminito, ¿no? O sea, primero tenemos como las condiciones físicas para poder nombrar el mundo, luego lo convertimos en palabra, pero de ahí, ¿cómo lo convertimos después en palabra escrita?
Hoy día, por ejemplo, algunas lenguas originarias de México, pues las podemos escuchar, pero no todo el mundo las puede escribir, ni todo el mundo las puede leer y escribir. Entonces, sí me parece que es como un salto muy importante para que los lenguajes, para que la palabra, pues pueda permanecer en el tiempo, que tenga una plataforma, un sustento, un lugar en donde colocarse para después caminar por el mundo y hacer que esas palabras se mantengan ahí en la memoria de la humanidad. A mí lo que me parece muy interesante es cómo cada cultura o cada región tiene un sistema de escritura totalmente diferente. Eh, Unos que están basados en logogramas, otros en ideogramas, otros, o sea, cada tipo de escritura es diferente. Si nos vamos, por ejemplo, a los caracteres orientales, ok, expresan una idea. Entonces, cada carácter es una idea que se une a otra idea, que se une a otra idea para dar un significado distinto aún. Entonces, no es como el abecedario que tenemos en las culturas europeas o Occidental. occidentales, en donde pues es cada letra se une a otra letra para dar una palabra, que esa palabra unida a otras nos van a dar una idea, un significado. Ujú. Si nosotros no conocemos la palabra, en ocasiones eh, podemos al ir sintiéndola, al ir leyéndola, podemos darnos una idea del significado. ¿Por qué? Porque tiene algunas cosas en común con alguna otra palabra y podemos deducir en ocasiones los significados, pero si no conozco el ideograma, ¿cómo le hago? Entonces ahí tengo que recordar todos esos ideogramas. Entonces es aprender cada uno de ellos. Y eso es muy interesante. Y todo cómo empezó desde esos primeros dibujos en las cavernas, ¿no? Que era para expresar lo que había pasado, cómo había sido una cacería, cómo había sido la migración, cómo había sido X cosa que estaba plasmada dentro de esa caverna con la pintura que se tenía en ese momento y cómo a partir de eso, pues tenemos los jeroglíficos egipcios y cada sistema de escritura es totalmente distinto. Y eso me lleva otra vez a la literatura. Cuando hace algún tiempo leí un cuento corto que me gustó mucho, es La historia de tu vida, que después lo convirtieron en película y se llama La Llegada. Entonces, como una civilización extraterrestre llega a la Tierra y se comunican con nosotros a través de, como de unos grandes ventanales. Y entonces tenemos que descifrar su tipo de habla y su tipo de escritura, que no son eh, como los encontraríamos en inglés o en español, que escribes lo que hablas o hablas lo que escribes. Entonces, que al escribir se escribía como de una forma circular, donde venía toda la idea sin importar el tiempo, pero cuando hablaban tenían que hablar de una manera lineal. Entonces era como que una manera muy diferente de cómo se conceptualizaba el idioma y cómo se conceptualizaba la escritura. Entonces me pareció muy interesante esa parte también de cómo traer el idioma o la manera de presentar los idiomas, tanto de forma oral como de forma escrita, dentro de una novela. Fíjate que eso me lleva a pensar en que
en que la manera en que se plasma una idea a través de un cierto trazo, está también involucrada la filosofía, la cosmogonía de un pueblo. Y entonces pienso en lo que nos dices de la escritura, por ejemplo, japonesa, en donde el trazo es como un aliento y es como un poema. Y esta idea puesta a través de un trazo que asemeja a un hombre o a una montaña o a una casa, nos está haciendo entrar a una dinámica filosófica de la vida. Pienso, por ejemplo, en cuando escuchamos en náhuatl a Netzahualcóyotl, ¿no? Algún poema de Netzahualcóyotl. ¿Cómo canta la lengua? ¿Cómo se repite para subrayar sentidos? ¿Cómo se escribe ya cuando la miras escrita y encuentras un aliento particular? Y cuando lo vas como eso, sumando significados para poder comprender, entonces miras que te tienes que colocar en otro lugar para observar esa pléyade de palabras y sentirlas como eso, como desde esa poética manera de nombrar el mundo. Pienso también en cuando, aunque yo no entienda el alemán, pero cuando escucho el alemán y cómo me siento con respecto a esa manera como tan fuerte, tan acentuada de decir las cosas, o cuando miras esas tipografías, no sé, entre el ruso y el alemán, que hay como grafías distintas al español y que dices, esto es hay como muchas palabras angulosas, entonces, no sé, creo que sí es todo esto de mirar a la palabra, cómo se nombra y cómo se escribe, es muy interesante y de nuevo, creo que a mí en particular me hace pensar en la riqueza humana, es decir, en la diversidad. A veces también me preguntaba, ¿será que así como cuentan en Babel, que todos hablaban, ¿no? La misma lengua, pero que de pronto dijeron, no, estos nos están comiendo aquí el mandado, saben demasiado. Y como saben demasiado, mejor les vamos a mandar lenguas distintas para que no se entiendan y no puedan construir esta torre que los lleve al cielo. Entonces, eso me parece como súper importante. Pero bueno, la teoría nos dice, no, no se creó una sola lengua y de ahí se desbarataron. Más bien ocurrió eh, esta misma condición en diferentes partes del planeta. Y entonces hay como lugares en donde hay ciertas raíces. Y entonces, sí, miramos a África, miramos al Medio Oriente y de ahí cómo van creciendo, ¿no? A la parte ya más, digamos, más rusa, más Europa del Este y Asia, por supuesto. Y bueno, América. Pensar en México, por ejemplo, y esas 68 lenguas registradas que aún se hablan en nuestro país, ya creo que más o menos como 64, porque se han ido perdiendo algunas. Sí, sí me habla de una diversidad, de una riqueza humana que que nos estamos perdiendo los que no hablamos otros idiomas. Tú no tanto, porque tú sí hablas otros idiomas. Algunos. Y hay algo interesante en esto. Cuando se habla más de un idioma, como decías hace rato, la construcción de un idioma nos lleva a cómo sentimos ese idioma y a cómo nombramos las cosas dentro de ese idioma. Por ejemplo, puente. Puente en español es masculino. Entonces, cuando hablamos de un puente en español, le vamos a dar características que normalmente asociamos con algo masculino. Entonces, el puente puede ser fuerte, puede ser, no sé, Pesado.
pesado, fuerte, pero si nos vamos al alemán, en alemán, que no lo hablo, pero el alemán, el puente es femenino, entonces le van a dar en alemán connotaciones más femeninas, entonces puede tener, puede ser grácil, puede ser, tener líneas, como que van a irse más a la parte artística, a la parte de ver la belleza del puente, no la parte física de la estructura fuerte, ¿no? Entonces, vamos a nombrar las cosas desde un imaginario distinto dependiendo de cómo construimos nuestra lengua. Eh, Ahora, quienes hablamos más de una lengua, también tenemos una manera distinta de construir nuestro pensamiento dependiendo de la lengua que estamos hablando. Es Y en correcto. ocasiones nos hace falta algo, cuando estamos hablando en un idioma, nos hace falta algo para poder nombrar algo que conocemos de otro idioma. Y eso en ocasiones es muy frustrante, porque sabemos lo que queremos decir, tenemos el concepto, pero no existe en La español, o traducción. no existe en inglés, o no existe en el idioma que estamos en ese momento tratando de expresarlo. Pero por el otro lado, en ocasiones hay palabras que se utilizan más en otra lengua, que sí existen en la nuestra, pero no son tan usuales, tan comunes, que cuando las traemos, estamos enriqueciendo nuestro vocabulario en la lengua en la que estamos hablando en el momento. Hace un par de semanas que estaba escribiendo, había una palabra en particular que necesitaba yo, ominoso. Ominoso no es una palabra que se escucha en español con frecuencia, por lo menos en México. Pero ominous en inglés, sí. Y era justo lo que quería yo decir. Y me metí a buscar a ver si realmente estaba en español y sí. Entonces la traje al cuento que estaba escribiendo y funciona también para darle un poco más de carácter al personaje, tanto el que la dice como el que la escucha. Y hay así un sinfín de palabras que podemos traer de otros idiomas que son más usuales en ellos y que nos ayudan a un mejor entendimiento del propio. Claro. Y eso me lleva también a, o sea, como escritores necesitamos dominar nuestra lengua, Ujú. ¿no? A tener cada vez más cantidad de palabras que nos hagan sentido. Porque, bueno, tampoco se trata de aprenderse palabras porque sí, sino eso, tener como contacto con las palabras. Cuando vas a la palabra ominoso, por ejemplo, me quedo así como, pero o sea, ¿cómo la traduzco? ¿Qué sinónimos? ¿Dónde están? ¿No? Y entonces puedo pensar en la palabra siniestro. Y entonces digo, ok, o sea, ya puedo como, ¿no? Quizá lúgubre. Ah, ok, ok. Entonces puedo eso, tener muchas maneras como de nombrar, pero con ciertas sutilezas, Ujú. porque siniestro ciertamente no es lo mismo que lúgubre, ¿no? O sea, puede como contener cierta parte, pero no del todo. Entonces creo que ahí también es súper importante y por eso es que estamos hablando de las palabras, para hacer una reflexión sobre cuántas palabras conocemos, cuántas palabras usamos y cuántas palabras deberíamos de tener en nuestro diccionario, en nuestro vocabulario cotidiano. A mí me gusta contar esta anécdota con mi papá porque a veces, como dicen, la cultura, la lectura se nota en la lengua, ¿no? Mi papá me dice a veces, ¿podrías hablar con palabras menos domingueras? Entonces, yo digo, pero ¿cuáles son esas palabras domingueras? O sea, ya no las detecto. O sea, esa es mi manera de conversar, de hablar.
No sé cuándo aparece una palabra dominguera en mi habla cotidiana, no la detecto, es parte de la manera en que yo me comunico con los demás. Eh, pero creo que eso es importante porque al final se va a traducir tu manera de nombrar es tu manera de escribir, tu manera de pensar es tu manera de escribir, tu creencia está puesta en tu escritura, tu emoción está puesto en lo que escribes. Entonces, tener las palabras para nombrar lo que ves, lo que sientes, lo que piensas, lo que crees, lo que lo que te atraviesa, sí, me parece muy importante. Y tener muchas palabras, pues, gracias. Es curioso cuando para uno la palabra es normal de uso cotidiano y de repente hay alguien que no entiende y hace como unos 15 años trabajaba yo en un hotel en Puerto Peñasco, Sonora. Y veníamos tres, el gerente del hotel, un chavo que venía con nosotros, no me acuerdo cuál era su función allá, y yo. Entonces íbamos platicando y de repente dije, es que pernoctamos en tal lugar. Y el chavo, pernoctar, ¿qué es eso? Esa palabra no existe. Y de repente, pues el gerente del hotel que venía conmigo dice, no, absolutamente, pernoctar, pasar la noche en. Dice, ¿por qué no dices pasar la noche? Porque pernoctar es la palabra correcta, es la palabra adecuada, es lo que engloba el pasar la noche, pernoctar. Entonces, estaba usando una palabra correcta, pero que él no conocía. Eh, y para mí estaba dentro de mi vocabulario normal, común y corriente, porque yo estaba dentro del ramo de la hotelería y mi padre, que había sido también hotelero, la había usado desde que yo era chiquito. Entonces, para mí, pernoctar era normal, pero no para él. Claro. Ahora, quiero regresar a algo que dijiste tú hace rato, ¿no? Que vamos conociendo las palabras y vamos nombrando las palabras de lo que sentimos y de lo que pensamos. Pero también aquí hay una cosa muy curiosa. Eh, Muchas veces no podemos identificar qué sentimos porque no conocemos la palabra para nombrar. Entre más vocabulario tengamos, más podremos identificar nuestros propios sentimientos. Porque si no tiene nombre, lo voy a nombrar de otra manera o no voy a saber cómo nombrarlo. Y entonces no tengo una manera de darle vida a eso porque no tiene nombre. Una vez que ya tiene nombre, entonces puedo procesar esa emoción de una manera diferente porque ya sé qué es. Y creo que nos pasa también con los objetos. Por ejemplo, no sé, como cuando vamos a hablar del libro. Y entonces uno puede identificar las solapas o puede identificar la hoja, la cubierta, eh, cada una de estas partes que tiene el libro. Pero si no, si de pronto dices, ¿cómo se llama? Esa parte del libro que, el lomo. Esa parte, esa palabra, por ejemplo, me costó un trabajo aprenderme cuál era el nombre de esa parte del libro. O cuando estamos hablando ya en un lenguaje también como específico del área editorial, ¿no? Que a nosotros también nos costó un poco de trabajo asimilarla y como ponerla dentro de nuestra habla para identificar la palabra cornisa, la cornisa del libro, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Cuál era? ¿Cómo se llamaba eso que decíamos que va como arribita, pero que la cornisa? Ah, sí, sí, la cornisa. O este lenguaje de los balazos, o de las viudas, o de las huérfanas, ¿no?
este otro lenguaje que ya es un poco más específico, pero que cuando lo aprendes, te hace la diferencia, porque entonces ya comprendemos cosas similares y podemos avanzar en nuestros procesos de creación o de trabajo. Creo que también eso es muy importante, como saber cómo funcionan las cosas. Eh, bueno, yo tengo un libro como de, pues, de ahí de como de consulta de cuando no estás haciendo nada, ojeas libros, ¿no? Entonces hay un libro que es de cómo funcionan las cosas. Y entonces vienen las partes de lo que tú quieras, ¿no? Desde un barco, no sé, cualquier cosa. Y me encanta como descubrir cosas nuevas. Cuando hicimos, por ejemplo, la revista hace, 12 años, hace 12 años que dejó de circular El Gaviero. Y entonces todo el mundo me preguntaba, ¿y qué es el gaviero? ¿Quién es el gaviero? ¿Qué es el gaviero? Bueno, el gaviero es el marinero que se sube a la gavia más alta de un barco, que es este lugar en donde dicen tierra a la vista. Cada uno de los mástiles de esos barcos tenía una gavia, pero la más alta era a donde subía el gaviero. Y ese gaviero, que obviamente tiene que ver con las gaviotas y con la altura de esa gavia del palo central, pues da el nombre a esta revista, ¿no? La gavia, el gaviero. ¡Wow! ¿No? Es como descubrimiento, es como este momento eureka donde uno tiene una palabra nueva para nombrar eso que no sabía, a veces incluso que existía. Entonces, creo que yo concluiría con que necesitamos ser curiosos, necesitamos tener como estas ganas de aprender nuevas palabras, esta curiosidad de preguntar, ¿y esto cómo funciona? ¿Y esto cómo se llama? Como cuando uno va con un zapatero, por ejemplo, ¿no? Y esa cosa en donde se le pone el zapato para que, ¿cómo se llama? Y eso, y esta herramienta, ¿cómo se llama? Eh, Siempre voy también a un ejemplo de un cerrojo. Si uno puede quitar las piezas de ese cerrojo, ¿cómo se llama cada cosa? ¿No? Como los resortes, los ganchitos, los mecanismos. Todo eso debe tener un nombre. Si yo lo pudiera nombrar, quizá eso me serviría para entender cómo funciona mi pensamiento. Podría ser alegorías, podría ser eh, hasta una metáfora de quién soy a partir del mecanismo de algo que funcione de forma intrincada. Así que me encantan las palabras. Y nuestra manera de unirlas es algo también muy particular. Em, Alejandra y yo tenemos dos maneras completamente distintas de escribir, completamente. Cada uno tiene su propio estilo, su propio uso del lenguaje, su propio uso de las palabras que nombra y cómo las nombra, cómo las une. En ocasiones, incluso de construcciones gramaticales que hacemos de manera inversa. Y Consistentemente inversa. sí, 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 sí. Pero es la manera en la que cada quien une las palabras y cómo une esas palabras, donde viene el estilo de cada autor. Y si en nuestros escritos predominan las oraciones largas o si predominan las oraciones cortas, si predomina el punto y coma o predomina la raya para acotar ciertas cosas. Entonces, cada manera de unir o de separar las palabras es algo que nos distingue y nos diferencia entre cada autor. Tenemos una compañera de uno de los talleres que ella inventa palabras, pero es la palabra precisa, es esa que dices, sí, Sí lo debería de entiendo. existir esa palabra para nombrar eso. Y me lleva a Shakespeare. Shakespeare inventó una infinidad de palabras que se utilizan hoy día en el idioma inglés.
Son palabras que no existían en su época, que las creó para ponerlas dentro de sus obras para nombrar algo en particular que él creía, o que él sentía, o que él pensaba. Sí, tomaba algunas palabras en desuso o algunas palabras poco usadas también en esa época, pero inventó muchísimas. Y ahí es donde de repente decimos, ¿cómo le hacemos para traer palabras a nuestro idioma para nombrar cosas nuevas? Ujú. Y es cuando empezamos a cambiar, cuando empezamos a crear nuevas herramientas, nuevas tecnologías, nuevas maneras de expresar las cosas, nuevas maneras de pensar, donde necesitamos palabras nuevas, palabras que nombren algo que previamente no existía. Internet, ¿ok? Bueno, viene del Googlear. inglés. Sí, Internet viene del inglés. Entonces, net, red, ok, perfecto. Inter, entre. Entonces, una red entre todos. Perfecto. Entonces ya tiene un concepto, una idea. ¿Y cómo le vamos a llamar en español? Pues ahí no tenemos otra, jalamos la palabra. Si hablamos, por ejemplo, de por qué en México le llamamos computadora y en España le llaman ordenador. Ok, en inglés le llaman computer. Estamos cerca de Estados Unidos. Computa, genera cálculos computacionales que nos dan ya el origen, que eso fue lo primero que hacían, eran para hacer cálculos computacionales. Muy bien, entonces, a partir de ahí se le llamó computadora, en inglés computer, y a nosotros nos llegó computadora. Pero en francés, ordinateur, que viene de ordenador, ordenar, cómo ordenan las cosas. Ok, entonces necesitamos un sistema para ordenar algo y entonces lo más cercano es el francés y lo traen al español, al castellano, como ordenador. Ok, entonces de ahí vienen, las dos son para nombrar el mismo objeto y viene la diferencia de cómo nombramos las cosas. Si nos vamos a comida, vamos a encontrar una infinidad, dependiendo también de la raíz Claro. del objeto del platillo. En español, en mexicano le llamamos aguacate, en argentino le llaman palta, para nombrar la misma cosa. Y sabemos que aguacate viene de aguacatl, del náhuatl. ¿De dónde viene palta? No tengo la menor idea, pero seguramente también tendrá alguna raíz de alguno de los pueblos originarios de la zona. Entonces, también de ahí viene, desde dónde traemos las palabras que necesitamos para nombrar cosas nuevas, cosas que no existen en nuestra lengua. Y esto que dices es muy importante porque una lengua siempre se va a alimentar de otras. Uh-huh. Y tiene que ver con esto, y esto me parece súper notable, ¿no? ¿Cómo es que una lengua se va alimentando de otras? Y tiene que ver de principio con la migración, con esta necesidad del hombre de buscar el mejor lugar para habitar, y en el camino se lleva no solamente su persona y su cultura, sino con ella su lengua. Y cuando llega a otro lugar, les comparte de su lengua a esos otros que también le van a compartir parte de su manera de nombrar el mundo. A veces incluso pueblos que hablan lenguas completamente diferentes y que cuando se encuentran, pues tienen que compartir esa habla, y en ese sentido se alimentan ambos pueblos, ¿no? Si uno piensa, por ejemplo, en Europa y en estas migraciones, cómo se van moviendo por el continente, y cómo se van encontrando y van guerreando y se van confrontando unas con las otras, al final están eso, alimentando su manera de nombrar e imponiendo las lenguas como una manera de mantener este poderío, ¿no? Porque también las lenguas son hegemónicas, terminan teniendo una presencia de poder sobre otros,
y así tenemos primero el griego como la lengua de la cual se derivan un montón, y después vemos al latín, ¿no? Imponiéndose sobre esa lengua y también permeando en los demás. Cuando pienso en el español, digo, bueno, es que España tuvo también a bien abrevar de un montón de pueblos, ¿no? Porque en él está no solo el latín, está el rumano, está el francés, está el árabe, que también nos llega acá de una manera muy particular y que ya en América, en América Latina, pues también se llena de estas otras palabras de los pueblos originarios. Tú dices aguacatl, ¿no? O nosotros podríamos decir papalotl. Y así, ¿de dónde vienen todos estos? Pues del náhuatl. Pero ahora nosotros que vivimos en Cancún y que somos parte de la península de Yucatán, pues las palabras mayas se van sumando también a nuestra manera de convivir y de nombrar y de entender el mundo a partir de cómo se mira la lengua, cómo se habla el maya yucateco en estas tierras. Entonces me parece súper interesante. Ahora que hablabas, por ejemplo, de Shakespeare, decía, ay, ¿cuántas eran las palabras? Se supone, así pues de nuevo, son datos que puede usted creerme o no, porque pues quién lo sabe de verdad, ¿no? Pero al parecer nuestra habla cotidiana es de unas 3,000 palabras, lo que nosotros hablamos en lo cotidiano. Pero Shakespeare tenía 30,000 palabras. Hace completo sentido con respecto a lo que decías hace rato, ¿no? Tenía palabras antiguas, tenía palabras nuevas, tenía palabras prestadas, tenía palabras que se inventaba y que lograban hacer que su riqueza fuera mayor. Y creo que, bueno, quienes tienen la habilidad de leer a Shakespeare en el idioma original, pues pueden como saborearlo de una manera muy distinta a las que lo leemos en español. Y creo que eso también tiene, pues eso, como otra ruta de indagación de cómo nos sentimos leyendo en francés o leyendo en inglés o leyendo en japonés, porque cada una tiene como su propio caminito. Es correcto. Ahora, vamos a la parte de cómo escribo. ¿Cómo escribimos nosotros? Creo que también ahí depende de por qué, para qué y para quién escribimos. Exacto. Porque no es lo mismo escribir para niños que escribir para adolescentes, que escribir para adultos. Vamos a utilizar distintos tipos de palabras, vamos a utilizar distintos tipos de construcciones, vamos a utilizar distintas ideas para nombrar las cosas que necesitamos de acuerdo a, primero, la edad de quien nos va a leer, a quién va dirigido el texto. Y luego, por el otro lado, también a los intereses de quien va a leer ese texto. No es lo mismo escribir una historia romántica que normalmente va dirigida a un público femenino que escribir un manual técnico de carpintería. ¿Ok? Las palabras van a ser completamente distintas. El acercamiento a la redacción va a ser completamente distinto. Ahora, ¿qué pasa si quiero escribir una historia de ciencia ficción o de fantasía? Voy a utilizar vocabulario más técnico en la de ciencia ficción. ¿Por qué? Porque la gente espera un poco más el vocabulario un poco más técnico cuando hablamos de la ciencia ficción dura, por ejemplo. Entonces, vamos a esperar que las cosas tengan un sentido, que tengan una lógica, que tengan un vocabulario en particular. Si quiero irme a la fantasía, voy a utilizar otro tipo de vocabulario. Si quiero irme a el realismo mágico, voy a utilizar otro tipo de vocabulario. ¿Por qué? Porque el lector al que va dirigido mi texto es diferente. Y si quiero escribir ficción histórica,
utilizar una riqueza de lenguaje diferente. ¿Por qué? Porque voy a traer palabras antiguas, palabras en desuso, palabras que me permitan darle ponerme en el contexto del lugar en el donde ocurrían las cosas, del lugar y del periodo en el cual estoy tratando de describir. Entonces, incluso los nombres de los personajes, en cualquiera de las posibilidades que he hablado, van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque necesitamos traer a la escritura ese sabor del lugar y del momento en el que ocurren las cosas que estamos tratando de narrar. Ay, me encanta. Me encanta porque me voy imaginando todos los diferentes libros que hemos ido acompañando a lo largo de estos ya, pues, como igual, como que son 11, 12 años, ya no me Más o acuerdo. menos, ¿sí? Bueno, vamos a ponernos una fecha para celebrar nuestro próximo aniversario como Librélula Editores, pero independientemente de ese dato, me parece que todos los libros que hemos acompañado, desde los poemarios, las memorias, los libros de cuentos, las novelas, los manuales, todos estos libros que hemos acompañado Crónicas de nos viaje. crónicas de viajes, nos permiten como acercarnos al lenguaje particular del autor y a invitarlos a que eso, amplíen su campo semántico, porque muchas veces lo que tenemos es como algo bien, así como apachurrado, y cuando logramos apretar los botones correctos, el lenguaje también se expande. Y cuando se expande, nos permite mirar de una forma, digamos, más integral eso que quieres comunicar, sin que se pierda el campo semántico y cuidando justamente que no se vaya a contaminar con palabras que no hacen sentido a lo que uno quiere comunicar. Eso me parece muy bonito. Me llevas como a todos estos acompañamientos y pienso en lo grato que ha sido ir también nosotros aprendiendo de esas otras formas de contar y de este absoluto respeto que tenemos ante la palabra de otro. Por eso creo que el terreno de la edición es un terreno como bien, bien respetuoso, o sea, de una sutileza importante para que quienes tienen a bien escribir con nosotros encuentren el poder de su voz personal, de lo que realmente ellos quieren decir con sus palabras y que nosotros al final lo que hacemos es eso, como darles más caminitos para que encuentren esas otras palabras y que puedan tener una mayor claridad en la construcción de cómo se unen estas palabras con estas otras para poder nombrar lo que se tenga que nombrar, sin perder de vista que hay un lector del otro lado que tiene una edad y que tiene una intención y que tiene un requerimiento especial y que si es para niños, como decías, pues hay que hablar de una manera específica, o para adolescentes, o para personas de la tercera edad, o dependiendo también de la temática. Y esto me lleva también a cómo lo miramos en el texto. Es decir, ¿de qué tamaño es la tipografía en los libros para niños? ¿De qué tamaño es la tipografía para un texto histórico? ¿Y cómo es que la caja de texto abona a la experiencia lectora para subrayar determinado género o determinada temática o determinado tipo de lector? Que eso también me parece muy importante para nosotros como editores y para quienes se avientan el tiro de, sí, quiero escribir un libro, pues creo que eso también son elementos importantes para, pues para no perder de vista y cuando ya se decidan, pues tomarlo en cuenta. Y yéndome un poquito hacia atrás, hacia otra vez, cómo iniciaba la escritura a través de los pictogramas, eh, y ahora lo traemos al mundo actual. Ok, ¿cómo es que nosotros, cuando vamos a una librería,
sin un libro en particular en mente que queremos comprar, si vamos a darnos una vuelta por una librería, ¿cómo escogemos un libro? Bueno, primero, normalmente vamos a la sección de que más nos gusta, ¿no? Ya sea quiero misterio, o quiero fantasía, o quiero ciencia ficción, o quiero ficción histórica, o ok, me voy a esa sección de libros. Bueno, ya traigo una idea de qué quiero. Y de repente empiezo a ver los títulos. Todos los libros están acomodados parejitos y lo único que podemos ver es el título. Entonces, El lomo. si nos atrae el título, sacamos el libro. Entonces, lo primero es un título atractivo. ¿Y qué hacemos primero? Vemos la portada. Y ahí es donde normalmente podemos ver si eso que está en la portada nos atrae, si va de acuerdo a nuestra concepción, de acuerdo a lo que vemos en el título. Entonces, tiene una liga el título con la imagen, tiene una liga con lo que yo tenía en mente al ir a esa sección en particular, ciencia ficción, o es fantasía, o es misterio, o es romance. Entonces me lleva a ver que está ese género en la portada. Si la portada es atractiva, si el título me llamó la atención, entonces y solo entonces le doy la vuelta y veo la contraportada. Ese texto necesita ser lo suficientemente atractivo para que me ayude a decidir si compro o no el libro. Si está en plastiquito el libro, bueno, pues ya decido si lo compro así a ciegas, nada más con lo que viene en la contraportada, o veo si hay un libro abierto y que pueda yo leer las primeras páginas y que me atrape. Pero otra vez, vamos, necesitamos conocer qué es lo que atrae a ese lector potencial para saber cómo voy a diseñar toda esa experiencia lectora desde ese título que va a hacer sentido con la historia que viene adentro y con el género de esa historia y que me va a hacer lo suficientemente atractivo como lector para sacarlo y ver esa portada que también debe de mostrarme el género del libro, necesita también mostrarme para qué edad es ese libro, necesita también mostrarme si es algo que podría ser atractivo para mí de acuerdo a lo que adentro del libro me pretende mostrar. Y de ahí nos vamos a la contraportada, donde vamos a poder tener una idea otra vez de si es una historia del género que me gusta, si es una historia que me llame la atención, y todo eso es a través de cómo vamos a unir esas palabras para darme esa experiencia antes de poder abrir el libro y ver si ese libro realmente es para mí. Y es cómo unimos las palabras. Me encanta. Pues yo creo que podremos cerrar con esta idea, con esta noción de lo importante que son las palabras para, pues eso, para nombrarnos, para contar historias y para ponerles un título. A veces pareciera que pues vamos a lo obvio, ¿no? Que las palabras son la materia prima y eso es una obviedad. Pero si no nos detenemos en ello, si no reflexionamos en cuáles son las palabras que yo uso en mi habla cotidiana, si no nos detenemos a observar cuáles son las palabras que nos hacen sentido, creo que nos estamos perdiendo la oportunidad de tener así en nuestra mano el peso de nuestra voz. Cuando nosotros hablamos en Librero Editores de escritores que escriben con su propia voz, estamos haciendo una indagación profunda. Estamos invitando a que quienes escriben con nosotros sí sepan cuáles son sus palabras ancla, sí sepan cuáles son sus palabras de poder. Nos encanta que generemos a lo largo de diferentes ejercicios semilleros de palabras y que esas palabras que ya detectamos para nuestras historias germinen en cuentos, en poemas, en rutas de investigación para después invitar a la creación. Entonces, pues eso,
me gustaría como dejar ahí la semillita de la pregunta. ¿Cuáles son las palabras que te habitan y de dónde vienen? ¿Cuál es el origen de esas palabras? ¿Son palabras que te habitan porque te gusta cómo suenan o te gusta lo que significan? ¿Son palabras que utilizas porque te las enseñó tu abuela, tu abuelo, tu padre, un maestro, un amigo, una novia o un novio? Ah, que de eso no hablamos, pero a veces me han dicho por ahí, Emilio es testigo de ello, que se aprende muy bien otro idioma si compartes la lengua con una novia o con un novio. Entonces, ¿cuáles son esas palabras que nos habitan? ¿De dónde vienen? ¿Cuál es su origen? Y lo mejor, ¿a dónde nos pueden llevar esas palabras si las llevamos al papel? ¿Quieres concluir tú también con algo, Emi? Sí, te faltó una cosa más que lo he visto con cierta frecuencia. Muchas veces, además de cómo suena la palabra, de cómo, de dónde viene, qué nos hace sentir, muchas veces es también cómo se ve la palabra. Ay, sí. Y a veces es cómo se ve sola esa palabra, pero también cuando estamos escribiendo necesitamos ver también cómo se ve la palabra al lado de las otras que están con ella, Mm, para sí. poder darle una eh, visualmente que sea también más atractivo. Y es visual y auditivamente y también cómo nos hace sentir esa palabra. Y bueno, pues también ¿Cuál ver sería cuáles tu son. palabra favorita? Um, hay varias que me gustan. Tengo, por ejemplo, inmarcesible, que no se puede marchitar, ¿ok? Me gusta la me gusta cómo se ve, me gusta cómo suena y me gusta su significado. Melifluo, ¿ok? Eh, también, pero no son palabras que utilice con mucha frecuencia. Me gustan, pero no las utilizo con frecuencia. Pero también ahí es donde vamos a ver cuáles son las palabras que más utilizamos y por qué. ¿Las utilizamos de manera consciente o son palabras que simplemente salen de nuestro inconsciente? Bueno, pues hora de reflexionar y háganlo para que nos comenten, ya sea a través del chat de WhatsApp, perdón, a través del chat de YouTube o finalmente en la próxima sesión, en la próxima vez que estemos aquí, a ver si nos pueden comentar también en vivo cuáles son las palabras que les habitan. Ay, me encanta. Sí, yo pensé que ibas a decir petricor, que también es una palabra que compartimos en cuanto a gustos. Sí, A mí hay una palabra que, bueno, así como así a bote pronto, fue la primera que pensé y es la palabra México. La pensé que ibas a palabra, decir oquedad. no, esa la utilizo mucho en mis textos, pero sí es una palabra que me gusta, pero no me hace sentir como bonito. Entonces pienso una palabra que me guste cómo se escribe, que cuando la trazo en el papel o la miro, me gusta cómo se ve. O sea, amo la letra X. Me encanta la letra X. La puedo ver en cualquier palabra y me gusta mucho cómo se traza. Eh, pero también pienso en cómo me hace sentir la palabra. Y creo que la palabra México me hace sentir tan bonito que bueno, ahora sí que ahí les dejamos estas palabras para que eh, también tengan ustedes las suyas y nos las compartan. Tenemos una cita, ¿les parece bien? La próxima semana, misma hora, mismos canales, las redes sociales de Librélula Editores. Obviamente les invitamos a que visiten nuestra página web www.librelulaeditores.com y a que nos sigan en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Y si tienen a bien, pues nos vemos la próxima semana. Que tengan una increíble semana y que escriban o por lo menos lean. Sí.